chicos, vamos a empezar con un vídeo de derivadas para primero de bachillerato, aunque también se dejan para segundo, pero bueno, sobre todo de derivadas inmediatas. Ya hemos visto algunos vídeos en el canal de cómo calcular derivadas aplicando la fórmula general, que era conociendo la tasa de variación instantánea y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo en realidad hay que calcular las derivadas, porque esto es una herramienta que hay que manejar y hay unas formas y unas fórmulas que nos debemos de aprender, porque van a ser el pan nuestro de cada día desde ahora hasta que terminemos los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que una derivada lo que expresaba es una expresión matemática que nos da una idea de cómo varía una función, ¿no? De la rapidez de la variación de esa función. Entonces, cuando hablamos de derivada, ya digo, nos habla de una función cualquiera, que será o y o f de x, ¿no? Y entonces, cuando hablemos de que vamos a calcular derivada, diremos que la derivada es y', ¿vale? Así se indica que es una derivada, o bien f' de x, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver unas normas básicas que además hay que aprenderse, porque nos va en ello la vida. Y es que cuando tenemos un número, donde k es una constante, cualquiera, un número, la derivada de ese número siempre es 0, ¿vale? Porque aquí en realidad pues no existe. ¿Qué función existe aquí? Y igual a un número, es una recta horizontal, ¿no? Entonces no tiene sentido y la derivada es 0. Cuando tenemos que una función es igual a x, la derivada de esa función va a ser 1. O sea, la derivada de x es 1, siempre, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando tenemos una potencia? Por ejemplo, x elevado a un número n, ¿vale? Que se va a dar muchísimo. Bueno, pues esta derivada y' va a ser, y esto hay que aprendérselo, bajamos el exponente y lo ponemos al lado de la variable independiente. N por x, y ahora, ¿cuál va a ser el nuevo exponente? Pues el que tenía menos 1, ¿vale? Esto es fundamental, hay que aprenderse estas tres cositas muy bien. Si yo tuviese igual a k por x elevado a n, ¿la derivada cuál va a ser? Pues luego lo demostraremos, pero de momento os quedáis con que tiene que ser n por k por x elevado a n menos 1, ¿vale? Y puede ser que nos den una función que está compuesta a su vez de una expresión con varias variables independientes. Es decir, que me diesen una función que fuese igual a u' de x más, perdón, u de x más v de x y menos w de x, ¿vale? Pues la derivada de una función compuesta por varias funciones que se están sumando o restando, pues será igual a la suma o resta de las derivadas. Y' será la derivada u' de x más la derivada u' de x más, menos, que en este caso hay un menos ahí, menos la derivada v' de x. Es decir, que la suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una diferencia, pues es la diferencia de las derivadas. Estas son normas básicas. Y luego otras, que estas sí que son ya súper necesarias y no se nos pueden olvidar, que es la derivada del producto, y la derivada del cociente. Entonces, derivada del producto, muy usados, derivada del producto, es decir, si yo tengo una función que es del producto, a mí me da una función que es, por ejemplo, y igual a u, no voy a poner las x ya, ¿vale? U por v. Bueno, pues si yo quiero calcular la derivada, acordaos siempre que la derivada es la derivada del primer término, u' por el segundo sin derivar, por v, más el primero sin derivar, u por la derivada del segundo, v'. Esto es fundamental, ¿vale? La derivada del producto. Se usa mucho, ¿vale?
Y con esto podremos demostrar esta que hemos hecho aquí, de k por x, ¿vale? Bueno, y luego está la última, que sería la derivada del cociente. Ya digo que estos son normas, luego ya veremos las fórmulas de las derivadas con ejemplos, ¿no? Derivada del cociente. Y la derivada del cociente quiere decir, si me da una función que es i igual a u partido de v, ¿vale? Si yo quiero derivar esa función, i' va a ser igual. Nuestra regla de fracción, y empezamos, en el numerador va a ser la derivada del primero, o sea, la derivada del numerador, u', por el denominador sin derivar, en este caso v. Y ahora, menos, ojo, menos el primero o el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y todo dividido por el cuadrado del denominador. Fórmula súper importante, ¿vale? Súper importante. Bueno, pues con estas fórmulas vamos a empezar a hacer derivadas simples, ¿vale? Luego hay otra regla muy importante que es la regla de la cadena, que es una función compuesta. La podemos poner si queréis aquí, para que no vaya sonando. La regla de la cadena, o es igual, derivadas compuestas. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que tenemos una función que a su vez compu estas, que a su vez tiene otra función más en su interior. Es decir, esto sería que tenemos que i sería igual a f, y en vez de x, a f de g de x, ¿vale? Esto es lo que poníamos, solíamos poner como fg de x, ¿no? Una función compuesta. Bueno, pues cuando hacemos estas derivadas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, si yo tengo esa, la derivada que va a ser, pues va a ser la derivada de la función más externa, que es f' de g de x, ¿vale? Y ahora la derivada interior, que es por g' de x. Ya digo que esto ahora lo veremos, ¿vale? Con ejemplos, que es como mejor se ve, pero estas cosas conviene que las tengáis muy claras, las anotéis y las repaséis, porque esto es la base necesaria para poder derivar cualquier función, ¿vale? Luego ya veremos algunos trucos y algunas fórmulas, pero esto es la base necesaria. Bueno, pues entonces, como lo prometido es deuda, vamos a hacer las derivadas de algunos ejercicios. Se me han caído por aquí los ejercicios que tengo preparados. Entonces, vamos a ir viendo. Bueno, voy a borrar esto. Ya digo, esto tenerlo siempre a mano al principio para que no se os olvide. Y se va a aprender a base de derivar y a base de practicar mucho. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviese una derivada de este estilo. Y igual, pues no sé, 3x a la quinta más 6x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 3x más 8. Eso es una función polinómica, ¿de acuerdo? Me dicen, yo tengo que hallar la derivada de eso. Me dicen, madre mía. Pues lo vamos haciendo independientemente de cada una. Hemos dicho que la derivada de una suma de funciones es la suma de sus derivadas, ¿no? Pues ¿cómo haríamos aquí? I'. ¿Qué habíamos dicho? Esto es una función potencial. ¿Qué es lo que se hace? Se baja al 5 y se pone a multiplicar con el coeficiente que va por delante, que es el 3, ¿no? Luego esto sería 5 por 3. Y la x ahora la elevamos a 5 menos 1. Siempre se le quita 1, ¿no? Lo voy a poner así indicado para que lo veáis. Más, ahora la siguiente. Se baja el exponente y se multiplica por el coeficiente. Pues 4 por 6. Y ahora por x, ¿qué? Elevado a 4 menos 1. Ahora que viene un menos, pues un menos. Se baja el exponente. 2 por 2. Por x elevado a 2 menos 1, ¿vale? Y ahora, más 3. Como aquí hay un 1, esto lo haríamos igual, sería 1 por 3, elevado
multiplicado por x elevado a ¿quién? A 1 menos 1, 0, pero x igual a 0 es 1, ¿no? Luego esto ya directamente por 3, porque ya hemos dicho que la derivada de x hay que sabérsela que es 1. Y más 8, ¿cuánto era la derivada de una constante de un número? 0, coma 0. Luego esto, operándolo ya bien, ¿qué me quedaría? Que y', ¿a quién es igual? Pues 5 por 3, 15. X, 5 menos 1 a la cuarta. Más 4 por 6, 24. X, 4 menos 1, 3 al cubo. Menos 2 por 2, 4. X, 2 por 1, 1 elevado a la 1. Y más 3. ¿Vale? En definitiva, pues el 1 lo puedo quitar ese de aquí, me quedaría 15x a la cuarta. Más 24x al cubo. Menos 4x más 3. Y esta sería la derivada de la función original que nos habían dado. ¿De acuerdo? No es complicado, pero hay que tener cuidado que no se nos olvide bajar el exponente, en el caso de que sean, como en este caso, todas potenciales, bajar el exponente y luego poner como nuevo exponente el que había menos 1, ¿vale? Si bajamos el exponente y hay un número delante, pues multiplicamos el exponente por dicho número. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una un poco ya, a ver, un poco más enrevesada. Por ejemplo, y igual a 4x5, 4x elevado a menos 5 más 2x elevado a menos 2. Pues no pasa nada, ¿no? Es lo mismo. A ver, seguimos el mismo criterio. Y', ¿a quién sería igual? Bajamos el exponente y lo multiplicamos por el número que hay aquí. Aquí el exponente está con negativo, ¿no? Pues lo bajamos con negativo. Menos 5 por 4. Y dejamos la x elevado a ¿qué? A menos 5 menos 1. Y ahora, más. El menos 2 lo bajamos. Menos 2 por el número que tiene 2. Por x elevado a menos 2 menos 1. ¿Vale? Nosotros aplicamos la norma. Lo único que si había menos 5, pues dejamos menos 5. Si aquí operamos, ¿qué nos queda? Pues nos quedaría menos 5 por 4 menos 20. Que multiplica x elevado a menos 5 menos 1 menos 6. Más menos 2 por 2 menos 4. Que multiplica a x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. En definitiva, que me queda que y' sería igual a menos 20 x elevado a menos 6 más por menos 4x elevado a menos 3. Y esta sería la derivada de la función que me han dado. Si veis, no hemos hecho nada más que lo que seguir explícitamente la norma que hemos contado, que la derivada es una suma de derivadas, que la derivada de una constante es 0, que la derivada de x1 y que la derivada de una potencia, pues se hace como hemos dicho, ¿no? Se baja el exponente, se multiplica por el número que lleve el coeficiente y la variable independiente queda elevada al exponente que tenía menos 1. Bien, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, y además este nos va a servir pues para plantear ya una de las formulitas que también conviene que nos sepamos, aunque se puede sacar, pero conviene que buscamos. Ejemplo, y igual a la raíz de x, ¿vale? Esa integral es una fórmula que también conviene saberse, pero que veremos cómo la podemos hacer. La fórmula dice que la derivada va a ser 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿vale? Pero si no lo queremos aprender de memoria, vamos a ver qué podemos hacer con esta función. Yo puedo decir que y es igual, la raíz de x no la puedo poner en forma potencial, sí, puedo poner x elevado a 1/2. Y entonces yo puedo trabajar con esta como si fuese una potencia y la vamos a hacer la derivada. ¿Cuánto me quedaría y'? Decimos, bajamos el exponente 1/2 y multiplicamos a x, que a su vez multiplica a 1/2 menos 1, ¿no? Que es el nuevo exponente. ¿Esto qué me va a quedar? Pues me quedaría 1/2 de x elevado a menos 1/2, porque 1/2 menos 1 es menos 1/2. Pero x elevado a menos 1/2 es lo mismo que poner 1/2 de 1 partido por x elevado a 1/2, ¿no? Y si esto, y x elevado a 1/2 no era la raíz de x, pues me queda todo arriba es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Ojo, y habría que hacer por la derivada función, que es la de x, es 1, ¿no? Pues por 1, lo que pasa es que no hace falta ponerlo, en este caso, pero habría que hacerlo.
Bueno, pues esta fórmula que en principio nos dicen que nos aprendamos de memoria, pues es una fórmula que se deduce de lo que ya sabíamos. Se puede poner además que si yo digo que y en vez de ser una x es función de x, porque en realidad es lo que más me voy a encontrar, pues y' ¿a quién va a ser igual? Pues a 1 partido por 2 veces la raíz de f de x por todo ello por la derivada de f de x. Por ejemplo, imaginaos que yo os digo y igual a la raíz cuadrada de x cubo más 3x. Eso ya no es una x. Dices, ¿y ahora qué hacía aquí? Bueno, pues para eso tenemos esta, que es la forma de hacer derivadas compuestas. Entonces, digo, pues aquí vamos a ver y'. ¿Qué me dice la fórmula que es? Es 1 partido por 2 veces la raíz de la función, ¿no? La función es x3 más 3x. ¿Y ahora por quién? Pues ahora por la derivada de la función. ¿La derivada de la función cuál es? 3x de la 3x, de x3, perdón, sería 3x cuadrado, y la derivada de 3x, 3. Total, que me quedaría 3x cuadrado más 3 partido por 2 veces la raíz de x cubo más 3x. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo dejamos aquí, seguiremos en otro siguiente vídeo pues con la derivada de la función exponencial, la función logarítmica, tanto logaritmo normal, natural como logaritmo, o sea, logaritmo normal como logaritmo neperiano, y derivadas trigonométricas. Pero no quiero agobiaros más. Con esto repasarlo, que esta es la base fundamental para poder empezar a derivar bien y no equivocarnos. Venga, hasta pronto.